en este bello Amén. tiempo de estudio. Es un placer Gracias. tenerte el día número 3 de enero, este nuevo año 2026. Nuestra iglesia Generación con Propósito les da la bienvenida. Mi persona Amén. y la pastora, Amén. mi esposa Joanny, mis hijos, estamos muy agradecidos a Dios porque Dios ha sido fiel en todo y la palabra de Dios nunca nos ha fallado. Ha sido la guía perfecta y las reglas para nuestras vidas infalibles que siempre nos ha guiado a ver la promesa y la mano del Señor obrar en nuestras Amén. vidas. Así que le damos la Amén. bienvenida a ti, Marta, a Vilma, a Jesús, que en este momento se encuentra en su trabajo, a Amén. Gladys, a Francisco, a Elizabeth, gracias por estar, a Cándida también, que está trabajando. Es un honor tenerles a ustedes en este día para Amén. continuar nuestros estudios. Este es el estudio número 8. Estamos a mitad de esta gran serie donde estamos estudiando las 16 verdades fundamentales y vamos a estar hablando en este día acerca de la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y antes de entrar en esta parte y entregarle a la pastora, cual tiene la clase para nosotros en esta mañana, vamos a orar. Yo creo que tenemos que Amén. entrar en este año nuevo orando y en todo lo Amén. que hacemos Amén. tenemos que estar orando y persistente en la oración. Así que le voy a Amén. invitar a que cierre sus ojos conmigo en esta mañana y vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Padre, te damos gracias Gracias. en esta mañana, en este bello tiempo, Señor, que tú nos has dado, Gracias. nos has permitido estar aquí, Señor, como iglesia, como familia que somos en ti, Señor. Gracias por cada hermano que se ha conectado a esta plataforma de Team, Señor, para escudriñar tu palabra, porque cuando tenemos una Biblia abierta, Señor, es una invitación a ti transformar nuestras vidas, obrar Amén. Amén. en nuestras vidas, Señor. Al contrario, una Biblia cerrada, Señor, no puede hacer nada en nuestras vidas, pero nosotros Gracias. somos tu iglesia, que la mantengamos en este año, Aleluya. que lo mantenemos abierto para escuchar de ti, para saber de ti, para Amén. conocerte, para tenerte cerca, Señor, y todos los Amén. días ser santificados por medio de ella, Señor. Gracias por esta clase. Y te pedimos, persona del Espíritu Santo, que en esta mañana tú nos hables, Señor, que nos ilumine, Amén. que nuestras Amén. mentes puedan ser transformadas. Te invitamos a nuestros corazones para que puedas Amén. asentarte ahí, para que puedas revelarnos la palabra del Señor y Amén. que podemos entender todas tus palabras, Señor, en este día y que podemos atesorarla y no solamente escucharla, Amén. sino Sí, Señor. ponerlas por práctica, por Sí, obras, Señor. Señor, para andar en ellas a través de la fe porque tu palabra Amén. es lo mejor que tenemos, Señor. No hay nada mejor que tu palabra. Amén. Gracias Santo. por este día, Señor. Si hubiera alguien que se quisiera conocer, conectar en este tiempo y no puede, Señor, te pedimos por ello que tú le ayudes a Amén. conectarse, Señor, que tú les abres la puerta en el futuro para que ellos puedan conectarse a estos bellos tiempos, Amén. Señor, para que todos podamos ser edificados en tu palabra. Gracias por cada persona y gracias por la victoria que tú nos darás hoy, sábado, en este día grande, Amén. Señor, porque sé Amén. que nos dará descanso, nos dará victoria y todo, Señor, estará bien porque tú estás en control de cada una de nuestras Amén. vidas, Señor. Gracias Aleluya. por este Sí, Señor. rebaño y gracias por tenernos, Señor, en mente. Contigo adelante tenemos toda la Amén. victoria, Señor, y hay Amén. promesas que se van a cumplir en este bello remanente de la iglesia, generación con propósito. Creemos en Amén. ti y damos toda la gloria, Señor. Todo lo que vamos a hacer en este día es para agradarte a ti y darte gloria. En el nombre de Jesús te Amén. lo pedimos y te decimos amén, Amén. Y amén y amén. amén. Y que nada, gracias por estar aquí y le vamos a entregar a nuestra pastora en esta bella mañana. Amén, pastora. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Qué privilegio estar aquí con cada uno de ustedes. Yo creo que ha sido un tiempo maravilloso hasta ahora, donde hemos podido caminar en la palabra del Señor, reflexionar y conocer las verdades fundamentales, cual creemos como iglesia, pero nosotros estamos hoy entrando en una continuación de lo que estábamos hablando la última clase
Yo creo que fue de mucha inspiración cuando hablamos del Espíritu Santo. Muchos Amén. pudimos compartir experiencia y quizás esto abrió preguntas, cosas que indagamos para entender más. Y como podíamos entender y hablar que sí, la Biblia realmente es toda fuente de vida para nosotros y realmente tenemos que ser más intencional con la palabra del Señor y ver que a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser llenos de su poder y entrando en esta verdad del día de hoy que dice que hay una evidencia y en física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo en este sábado, sábado 3 de enero. Wow, ¿quién iba a decir que estamos ya en el 2026? Y podemos decir y poder darle entender que esto realmente es algo emocionante para nosotros porque podemos ver que hay una evidencia cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos llenos y bautizados del Espíritu Santo, hay una evidencia que podemos nosotros entender y hoy vamos a estudiar cómo Dios nos llena con su Espíritu Santo, cómo la evidencia es hablar en lenguas, que es la llenura inicial y vamos a ver cómo podemos entender su palabra y ser sensible al Espíritu Santo y usted puede tener, puede quizás en este momentico pensar en una experiencia personal, un testimonio y de reflexionar en esto, decir, wow, realmente me acuerdo el día, la evidencia que yo fui bautizado al Espíritu Santo y podemos ver todas estas bellas cosas en las Escrituras y entender que hay un versículo clave para esta enseñanza en el día de hoy que se encuentra en Hechos 2:4, en 1 Corintios 12:4 al 10, en 1 Corintios 12:28 y usted puede ir abriendo su escritura, pero vamos a leer Hechos 2:4. Un versículo que yo creo que conocemos mucho y es algo que siempre recordamos en este acontecimiento. Y en Hechos 2:4 dice las escrituras, y fueron todos llenos de ¿qué? Del El Espíritu Espíritu Santo Santo. y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Qué maravilloso saber. Y vemos en la pantalla, usted puede ver el versículo ahí, que dice que y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y cuando entramos y un momentico pensamos en este versículo, podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo está acompañado con la evidencia física de hablar en otras lenguas. No es algo que usted va a aprender, no, usted no va a ir a una escuela a decir, a ver cómo yo puedo hablar en lengua. No es algo que usted va a ir, como hay clases en el internet para Exacto. usted hablar inglés, francés o mandarín, lo que es. No, esto es algo que viene directamente del Espíritu Santo, según el Espíritu Amén. les concede que exprese. Dice en el versículo que leímos, dice que y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y si vamos al segundo versículo clave de esta mañana, ahí podemos ver en 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 10 y si podemos leerlo dice que ahora bien hay diversidad de qué, de dones. Pero qué cosa, el Espíritu es el mismo. Ustedes pueden entender conmigo que el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor que es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Y cuando podemos ver que podemos ver y entender y tener un poquito de contexto a lo que es la base del Espíritu Santo, a lo que se hablaba 2 sábados atrás, es que el Espíritu Santo es algo que es distinto a la salvación
oración, como podíamos ver, es algo nos llena, nos capacita, nos da el empoderamiento. Es algo que nosotros podemos ver que dice que los discípulos ya creían que es en Jesús, pero el cumplimiento de la promesa fue recibir la promesa del Padre, del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el propósito? Usted puede decir, wow, ellos recibieron el bautismo en ese tiempo y pudieron ver, y podemos ver el tercer versiculito que dice de esta mañana, que puede ser el versículo clave, que es en primera Corintios 12:28, dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y usted dice, wow, ¿qué significa la evidencia del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que realmente, si es para todos o es para algunos, o qué puedo realmente sacar de todo esto? La evidencia física del Espíritu Santo, en palabras muy simples, es solamente una señal externa que confirma lo que ya el Señor está haciendo internamente en nuestro ser, que es algo audible, algo reconocible, es algo inicial, es primeramente manifestado, que cuando se acompaña con el bautismo del Espíritu Santo. Dice que lo podemos ver en las Escrituras y poder entender que se trata de una experiencia personal, y que lo dice que los gentiles recibieron al Espíritu Santo porque hablaron en lengua. Y podemos ver estos factores y ver, como ahí está en pantalla, que el propósito de hablar en lengua. ¿Cuál es el propósito de hablar en lengua? Primeramente es edificación espiritual, personal, es oración conforme a la voluntad de Dios, es glorificar a Dios. Y el propósito de hablar en lengua es una señal de poder testificar, de poder para testificar a otro. Y podemos ver que esto es una nota que podemos resaltar, que es algo que en todo creyente debería buscar, que no debería ser algo opcional, sino una confirmación de la llenura del Espíritu Santo. Y no es que esto me salva, me santifica, me justifica. No, no. Es el acto inicial de la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llena personalmente, edifica personalmente mi vida. Puedo orar conforme al Espíritu, puedo glorificar a Dios y puedo testificar para otros y poder entender. Y ahí, indagando un poquito, mientras que podemos ver los propósitos en hablar en lengua, es la evidencia inicial del bautismo. Usted vio en los versículos que leíamos en Hechos 2:4, dice que todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba. ¿Qué fue la evidencia física para todos? Es aquella llenura del bautismo inicial del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la evidencia física inicial del hablar en lengua? Edifica no solamente a nosotros, y no solamente en la inicial, sino edifica también a la iglesia y edifica a todos aquellos que están alrededor. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay muchos ejemplos en la Biblia que ustedes pueden ver más adelante, en que el don de lengua, ejemplo, cuando se interpreta, fortalece a la congregación, y todas esas cosas lo podemos entender. Es señal de poder para testificar, es algo que te da para la oración, para señal para aquellos que son incrédulos. Usted puede ver, y lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver más adelante, y es un ejemplo para una oración y alabanza guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Es una oración privada más allá del entendimiento humano. ¿Y qué podemos ver en esto? ¿Cuál fue aquellos acontecimientos que podemos ver en que pasaron en el patrón bíblico? Hay un patrón bíblico que nosotros podemos llevar cuando analizamos lo que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia hay muchas ocasiones que usted puede ver, y puede ver esta evidencia, y puede ver que lo que sucedió en muchos diferentes lugares, pero era el mismo propósito, sino ser llenos del Espíritu Santo. Hay un patrón según Hechos donde usted puede ver, y dice lo primeramente que podemos ver que sucedió, que usted conoce, es en el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Todos fueron llenos y hablaron en lenguas. Esto establece un patrón
Esto trae un patrón para la iglesia y una evidencia inicial y colectiva. ¿Por qué? Porque podían ver a aquellas personas y decir que algunos, los que estaban alrededor, vieron que hablaban en su propio lenguaje, que podían entender su idioma. Y decía, wow, cómo ellos pueden hablar. Y era para una evidencia inicial del empoderamiento a través del Espíritu Santo. Y podemos entender y ver qué es lo que sucedió allí y poder analizar, decir, wow, muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos vieron este momento de hablar en lengua y muchos entendieron que es algo tan maravilloso en el día de Pentecostés. Dice que testificaban y podemos ver que lo que graban los discípulos hablaron en lengua en el día de Pentecostés, fueron la manifestación del Espíritu Santo y podemos ver que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. 120 fueron al mismo tiempo llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo analizaba y veía que muchas veces la gente pregunta y podemos ver y decir, wow, ¿y por qué ya no literalmente no hay una señal de fuego cuando yo hablo del Espíritu Santo? ¿Por qué fue algo que fue una sola vez? ¿Por qué fue este momento tan especial? ¿Por qué el hablar en lengua en la iniciativa del Espíritu Santo es solamente para aquel tiempo? No, no, no. El hablar en lenguas todavía es vigente para nosotros, pero este acto tan maravilloso, tan así que movió los cimientos de la tierra, dice que vino un viento sopló, que todos fueron llenos, llamas de fuego y literalmente sacudió la tierra, era para dar inicio al empoderamiento del que el Señor tenía para la iglesia, porque ya la misión estaba, ya la enseñanza la tenían, ya tenían todo aquello, habían caminado con el discípulo, pero necesitaban ese combustible para poder seguir hacia adelante. Pero mira lo que pasó, no solamente pasó en el día de Pentecostés, usted puede ir conmigo y quizás alguien lo puede leer en Samaria también esto pasó y puede ir a Hechos capítulo 8 y podemos considerar, dice ahí los versículos del 8 al 19. Sé que es un poquito largo, pero vamos a leer para ver qué exactamente nos dice la historia. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simeón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por, por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simeón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Yes. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simeón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Sigo? Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yes. No,
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Amén. Y podemos ver, gracias, Vilan, por leer. Sé que fue bastante versículo, pero era para Pero está poder entender interesante. el acontecimiento que del Espíritu Santo, si vemos cuando pasó en Jerusalén, muchos creyeron que era solamente para ellos, para los judíos, pero también en Samaria fue evidente este momento. Dice que vino un gran avivamiento y podemos ver que algo pasó tan maravilloso que dice que Simón, ¿qué quiso? Comprar ese don del Espíritu Santo, porque decía, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Era evidente que la gente estaba llena de gozo, la gente había don de sanidad, había algo maravilloso sucediendo, y podemos ver que lo dice ahí, y podemos entender que todo lo que acabamos de leer dice que Samaria haciéndose pasar, y poder ver que en el versículo dice que por muchos que tenían el espíritu inmundo salían de estos dando gracias, grandes voces, y muchos paralíticos, cojos eran sanados, y así había gran gozo en aquella ciudad. Y podemos entender que vino esa llenura del Espíritu Santo cuando mandaron allí. Pedro fue y puso el poder de mano y descendió el poder del Espíritu Santo. Pero lo más grande es que Samaria recibió el Espíritu Santo igual que los discípulos en Jerusalén. ¿Y qué es lo que me hace entender esto mientras caminamos en los ejemplos? Es que el Espíritu Santo es para todo. El poder del Espíritu Santo es para todo. Y mira por qué es para todo, porque hay otras historias que también lo podemos ver. Y si alguien va y lee, podemos ver la casa de Cornelio. Y vamos a Hechos capítulo 10, 44 al 46, ¿qué nos dice ahí en estos bellos versículos? Hechos 10, 44 al 46. Amén. Amén, adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Y si podemos ver en la casa de Cornelio, gentiles, ¿qué pasó? Reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua. Amén. Confirma que todos los creyentes pueden recibir la misma experiencia. Y que para ellos era algo que no podían entender, porque recibimos toda la trayectoria. Aún el Señor le dice, no llames inmundo a lo que ya yo he lavado, a lo que ya yo he redimido, porque que tenía, cuando vino la visión de ir a casa de Cornelio y tenía el debate, no puedo ir a esa casa, es casa de inmunda, pero no, ya el Señor había hecho una obra inicial en ellos. Y dice que todos recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Dice que cuando Pedro estaba predicando en casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó a todos aquellos que, hay una palabra ahí muy, muy clara, a todos aquellos que estaban oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede venir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser receptivo a este don, a este regalo, a esta evidencia? Es estar atento y a la palabra del Señor, a estar un corazón disponible, abierto a escuchar el mensaje de Dios. Dice que aquellos cristianos se representaron, admitieron que ellos, el Espíritu Santo había venido sobre ellos, que ellos escucharon y alabaron al Señor. Pedro y los demás judíos que estaban presentes vieron la evidencia que el mismo regalo que era para ellos había sido dado a estas personas, y era un comienzo donde podíamos ver que los gentiles estaban recibiendo el evangelio. Y podemos recordar que el Señor fue bautizado en las aguas y vino el Espíritu Santo, y todo esto es porque el Señor vino para salvar a todos. ¿Y qué podemos ver con esto, con la casa de Cornelio? Es que el Espíritu Santo es para todos. La evidencia de hablar el poder del Espíritu Santo es para todos aquellos que están dispuestos a buscar fervientemente el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir fervientemente? Que no nos damos por vencidos, que es algo que usted busca de día a noche, de noche a día, de madrugada, a la tarde, a todo el tiempo. Usted está buscando que el Señor lo llene con el poder del Espíritu Santo. Es evidente que nosotros hemos sido
sellados con el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, pero hay algo más. Hay que buscar la evidencia inicial de hablar en lengua. Mira lo que pasó también en Éfeso. Usted puede ver que allí también creyentes que aún no habían recibido el Espíritu Santo hablaron en lengua, y no solamente hablaron en lengua. Mira lo que dice las Escrituras para que usted no crea que lo estamos nosotros solamente imaginando. En Hechos 19, si alguien lo lee, del 1 al 6, qué historia más bonita podemos leer. En Hechos 19, del 1 al 6. Dice así la palabra en Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué triste. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, cual es importante, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la promesa, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y si podemos analizar, dice que esto comienza con una pregunta que, sobre el Espíritu Santo, y podemos ver que va acompañado a una evidencia, y podemos ver que indica que ellos estaban en oscura, no conocían lo que era el bautismo del Espíritu Santo, y tristemente hoy en día hay todavía muchos seguidores de Cristo, creyentes, que todavía no entienden la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, no entienden qué es lo que realmente es esa búsqueda del Espíritu Santo, y podemos entender que dice que ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo a hablar en lengua, pero las lenguas continuaron como evidencia consistente a lo largo de los tiempos, y podemos ver que él le preguntó: entonces, ¿en qué han sido bautizados? Pues hemos sido bautizados en agua. Entonces, ¿qué es lo que da énfasis? Y que después de esta pregunta y de su respuesta, no les dijo wow, no los reprendió, dijo wow, ustedes no han buscado el bautismo del Espíritu Santo, o como que nadie les ha enseñado, o realmente no le han dado discipulados 1.1. No. Dice que oró por ellos para que fueran llenos del Espíritu Santo, para que ellos también fueran evidentes y recibieran esa evidencia física de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que podemos nosotros también, como decíamos, ¿cuál es el propósito de hablar en lengua? ¿Cuál es la evidencia física? Es para testificar a otros y orar por aquellos que todavía, como aún en Éfeso, no habían escuchado, no sabían lo que era, pero dice que vino ahí Pablo y les preguntó, y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos tomar en esta preciosa mañana? Decir, wow, todos estos ejemplos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común realmente? ¿Qué nos enseña sobre el Espíritu Santo hoy en nuestra iglesia? ¿Qué realmente nosotros podemos tomar de toda esta preciosa lección, y de ver que realmente las lenguas son la señal, la transformación y el poder? Las lenguas son la señal, la transformación y el poder son el propósito. ¿Qué quiere decir? Que hay una evidencia física, las lenguas, pero la transformación y poder son el propósito que vienen a través del Espíritu Santo. ¿Es una promesa para quién? ¿Solamente para generación con propósito? No, es para todos los creyentes, no solo para una iglesia primitiva que usted puede ver en Hechos, como leíamos, y podemos entender en que a través, hoy hemos estudiado mucho Hechos, porque realmente Hechos da la evidencia de lo que es el Espíritu Santo, y no solamente era para la iglesia primitiva, sino es para todo. El poder del Espíritu Santo es algo que se debe buscar, anhelar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es para mí,
solamente es para ti, sino es también para vuestros hijos y aún para los que están lejos. Aquellos que quizás todavía no conocen a Dios, que un día pueden tener ese encuentro, todavía pueden recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe esta promesa? Se recibe por fe, se recibe a través de la obediencia, no por mérito humano, no, el Espíritu Santo se recibe por fe, por obediencia y rendición a nuestro Señor completamente. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que está haciendo? Todavía sigue bautizando hoy también, todavía sigue cambiando vida. El Espíritu Santo todavía sigue siendo evidente. Y ahí podemos ver y pausar en esta verdad central que es una promesa para todos los creyentes. Pero vamos a hacer una pausa y pensar en esto. La evidencia es para todo el creyente. Es algo que usted puede usar para un devocional privado, usted puede usar para su vida privada. Cuando usted habla en lengua en lo secreto, usted puede orar en lengua, usted puede cantar en lengua, usted puede tener esa evidencia física del Espíritu Santo en señal del bautismo en lo acto personal. Pero hay un factor que tocamos también solamente para ir tomando el panorama completo de lo que hablamos del Espíritu Santo desde la clase pasada hasta hay un factor de estas lenguas también. Ahí también hay un don de lengua. ¿Para qué? Para algunos creyentes. El don de lengua no es para todos, es algo que el Señor le da según a Él quien quiere, como quiere y para el uso como Él quiere. Es algo que se usa en lo público para la congregación, es algo para el público para edificación de su pueblo. Requiere de interpretación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Si hay un mensaje para la iglesia, hay un mensaje para toda aquella persona, debe haber una interpretación para que todos puedan entender. Es algo que opera en la iglesia según su orden. ¿Y qué explica todo esto? ¿Qué quiere? Podemos decir que las lenguas son con evidencia y para todos, pero no todos tenemos el don de lengua, pero sí la evidencia de hablar en lengua es para todos. ¿Por qué? ¿Quién lo recibe? Por fe. Los que están por fe, los que tienen obediencia y redención, no por mérito humano. Usted no se lo va a ganar por sus obras, usted no se lo va a ganar porque quizás usted dice, wow, soy el más santo que santo. No, es por el Espíritu Santo y es por completamente redención a la obra del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo hoy todavía sigue bautizando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, wow, el hablar en lengua solamente era para el Nuevo Testamento, ya eso cerró. No, el hablar en lengua todavía es para el día de hoy. ¿Y por qué? Porque es algo que podemos nosotros aplicar prácticamente. ¿Por qué debemos una aplicación práctica de lo que es algo que podemos nosotros hacer y ver a través del hablar en lengua, y lo podemos ver en la pantalla en este próximo slide que dice una aplicación práctica? Es algo que usted debe hacer para buscar al Espíritu Santo. Usted tiene que buscar al Espíritu Santo, buscar el bautismo del Espíritu Santo con fe. Usted tiene que creer que usted puede ser lleno y bautizado con la evidencia física del Espíritu Santo. Rendir el habla y la lengua al control del Señor. Usted no puede tratar de imitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Usted no puede ahora repetir, como hemos visto en ciertas ocasiones, que la gente te dice repite. No. Esto no viene por enseñanza humana. Esto viene directamente por el Espíritu Santo. Es rendir completamente tu vida al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? La segunda aplicación práctica que puedes ver no se puede imitar. Si el hermanito habló en lengua, déjame escuchar como él lo dice para yo poder forzar la experiencia. No, es algo que viene directamente del Espíritu Santo. Hay que mantener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder, es el motor impulsivo de la iglesia, es el que te da el discernimiento, es el que te da todo lo que tú necesitas y es algo que tú necesitas para todos los días. Es algo que debemos mantener y mira lo que dice Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque podemos nosotros pensar en todo esto, decir, wow, buscar el bautismo del Espíritu Santo por fe, rendirnos, buscar esto de todo corazón.
y poder ver que esto es una manera maravillosa para nuestras vidas y poder entender que lamentablemente hay personas que por el temor no buscan a la llenura del Espíritu Santo. Lamentablemente hay personas que todavía dicen, wow, esto no soy digno para recibir. Lamentablemente hay todavía millones, si usted lo puede ver aún en el panfleto que tenemos, dice que hay millones todavía de creyentes que todavía no han sido bautizados con la evidencia física del Espíritu Santo. ¿Y qué? Porque es un don que debe ser recibido para un uso personal. Solamente se alcanza un vaso humano que coopera, que se entrega completamente al Espíritu Santo y se abre al bautismo en el Espíritu con la señal de las lenguas. Y por eso podemos cerrar en esta mañana y ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y en resumen, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia para después de la salvación. La evidencia física es hablar en lengua. El patrón se ha confirmado a través de la Escritura, lo vimos en Hechos. Las lenguas edifican al creyente, a la iglesia, son señales para los incrédulos, nos permiten orar y alabar a Dios por la guianza del Espíritu Santo. Hablar en lengua no es opcional, es algo que nosotros debemos buscar continuamente a través del Espíritu Santo, que Dios nos llene para nosotros poder orar, alabar y testificar a nuestro Señor con poder. Así que en esto podemos cerrar y ver que el próximo slide que usted va a ver, ahí va a ser signo de pregunta, porque este es tu tiempo. Si tienes una pregunta, si tienes un comentario, está la plataforma, el piso está abierto para que tú en este momento expreses todo lo que quizás tengas en tu corazón. No te vayas sin compartir o quizás decir, no hay preguntas muy pequeñas. Todas preguntas son importantes en el reino de Dios. Bueno, pastora, yo quería dar un pequeñito comentario. Cuando yo estaba en busca del Espíritu Santo, en realidad me di cuenta de que yo decía, yo quiero la llenura del Espíritu Santo y al mismo tiempo tenía miedo. Pero nunca, no me daba cuenta. Yo decía, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, pero tenía miedo. Y hasta que en un momento o sea, seguro el Espíritu Santo me mostró de que yo tenía miedo. Y entonces dije, wow, pero ¿por qué tengo miedo? No. Y dije, Señor, quítame este miedo, yo quiero recibirte. Y al poco tiempo, pues la gloria sea para el Señor, recibí ese don tan hermoso, tan precioso, que no solo uno es bautizado, uno pierde el miedo a tantas cosas y las cosas que estaban quebradas, uno las mira de diferente. Yo realmente fue, ese momento fue el momento más hermoso de toda mi vida y nunca lo voy a olvidar. Es bello llenarse del Espíritu Santo. Amén. Sí, es algo maravilloso y creo que siempre que recibimos esa manifestación del Espíritu Santo, es como que las personas dicen, wow, me dio un espíritu de risa, muchos lloran, muchos brincan, muchos no se pueden ni controlar, pero es algo maravilloso que el Señor nos da y es algo poderoso. Amén. Quería contar algo. Adelante. Sí. Mi experiencia con el bautizo del Espíritu Santo, al principio, cuando la primera vez que me llevaron en la iglesia, que fue por medio de mi esposo, yo no era convertida y me llevó a una iglesia pues donde hablaban en lenguas y cuando pasó eso, mi experiencia no fue muy buena porque yo me asusté y dije, ¿qué está pasando aquí? No por la ignorancia, ¿no? Falta de conocimiento de lo que se manifestaba en una iglesia. Me dio temor en el sentido de que uno se crea cosas, ¿no? En la cabeza que cuando no entiende, por eso es muy importante instruirse. Pero después cuando ya vino mi otra etapa de ya bautizarme en agua y estar en los caminos y perseguir conforme a su escritura, las escrituras, ya veía este don diferente.
y cada vez que veía a las personas, las maneras que hablaban en lenguas, las diferentes manifestaciones, ¿no? En lenguas humanas, de profecía y también para oración. Me di cuenta de que era algo diferente y yo lo quería a tal punto que me puse a investigar todo lo que pude escuchar del don de lenguas, aparte de la clase que tuvimos, que usted también fue la maestra, justamente de esto. eh, Yes. Entró una ansias en mi ser. Yo quería eso. Cuando escuché de que las lenguas nos daban ese poder para ministrar, para poder hablar con denuedo, de poder no tener miedo, porque nos da miedo, ¿no? Quería más. Cuando escuchaba a mi esposo que hablaba en lengua, yo decía, yo quiero eso, y me metía a orar y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, pero no recibía el don, no recibía, me costó recibirlo. Y buscaba, me metía a oración, oración, le pedía ayuno y le decía, Señora, yo quiero, porque escuché en una prédica de que había un tipo de lengua que es la de la oración privada, que es una conversación directo con Dios, con el Padre, que nadie la entiende, donde uno habla con gemidos indecibles. Y yo decía, yo Sí. quiero hablar contigo, yo necesito hablar contigo, yo necesito tener esa conversación. Y me puse a buscarlo y buscarlo, buscarlo. Y el Señor, por medio de sueños, me hacía mirar de que yo hablaba en lenguas. Me hacía mirar y yo decía, pero yo quiero que salga, ¿no? Y la busqué tanto, tanto, hasta que un día el Señor me dio el bautizo de hablar en lenguas y desde ahí mi vida cambió totalmente. No fui la misma, no significa que soy santa, no significa que soy No. la mejor, no, no, al contrario, nos hace ver la otra perspectiva de lo que es eso. El hablar en lenguas, por ejemplo, en lenguas humanas que son otros idiomas, ¿no? Porque he escuchado también en personas que son de la fe también que dicen que no, que eso no existe, que solamente es otro idioma y que eso es bla, bla, bla. Y no es así, porque hay diferentes y la misma Biblia lo respalda, ¿no? Las lenguas humanas es que otras personas hablan en otro idioma, ¿no? Y que de repente uno ni conoce, ¿no? Tantos testimonios que un Sí. africano, una persona X del sur hablaba una lengua africana y él empezó a hablar y le dio miedo hasta que se paró un hermanito y dijo, hermana, ¿usted ha estado en África? Y le dijo, no, porque usted me ha hablado a mí. Entonces, a veces pensamos ponerle títulos a las cosas y no es así. Lo que no entendamos, no juzguemos. Lo que no entendamos, entremos en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es tan lindo de que Él les va a enseñar. Yo le decía, Señor, enséñame, yo quiero aprender qué significa eso, ¿no? Las lenguas de profecía donde merecen interpretación, porque es un mensaje para la iglesia que el Señor nos habilita para hablar, ¿no? Habilita, como dijo la pastora, no para todo, pero es un don especial. Pero el que más me agradó fue el don de hablar, el poder hablar con mi Padre en el lugar secreto, que es algo indescriptible. Yo por eso soy muy aferrada a hablar a las personas con respecto al don de lengua. He escuchado entre hermanos de que también no, ya lo dejaron para atrás y yo, no, es lo principal que tienes para tener ese poder, para que tú puedas orar por tu familia, para que el Señor te pueda habilitar de una manera especial y conversar con el Padre es algo que muchas veces es de diferente manera, pero es algo tan especial que si tú eres muy tímida, si tú tienes miedo como yo al principio, o no entiendes simplemente esa facultad que te da el Espíritu Santo, arrebasa todo. Es un momento que como que tú te cambias y el Espíritu Santo entra en ti y that's it. Tú no sabes el resto, simplemente sigues y sigues. Entonces, el don de lengua es algo que uno debe añorarlo. Añorarlo para tener esa conversación directa con el Padre. Qué hermoso es hablar con Él. Cuando nos corrige el Padre y nos dice ta, y uno se quebranta en gemidos indecibles, o cuando ora por una persona que ni siquiera conoce, o por una persona a quien ama, o que le está haciendo daño, y usted ora con esos gemidos, y después cómo se siente llena en el corazón a un gozo Amén. tan especial, tan fuerte que no lo puede describir. Es algo No.
indescriptible, pero es algo real, no es del pasado, es de ahora y es lo que necesitamos en estos tiempos finales para poder hablarle a la persona que está del lado de nosotros. El Así es. vecino, amigo, familia, aunque no le escuchen, hermano, no importa, usted métale la palabra ahí y se acabó. Y dígale que estamos en últimos tiempos, que Dios se acerca, aunque no escuchen, porque la obra es del Señor. Nosotros simplemente dejamos el mensaje y la obra es del Señor. Pero esta conversación especial que se tiene con el Padre, con el Señor, es donde nosotros pedimos misericordia y el Señor nos mira con amor. Así que, hermanos, vuelvo a insistir y como dijo la pastora, no es una opción, es algo que debemos anhelar. Eso es Amén. todo. Gracias. Gracias, Gladys. Y sí, y es cierto, realmente podemos ver que es algo maravilloso. Yo me recuerdo, y le voy a dar a la hermana Bárbara y después voy a compartir cómo yo me recuerdo la primera vez que para mí tuve esta experiencia y como yo decía, yo lo quiero, no me puedo ir si realmente no lo recibo. Pero Bárbara, me levantaste la mano, adelante. Dios les bendiga, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, Dios te bendiga. Me lo perdí todo, estaba media enferma, me disculpo. Se veía hermoso. De todos modos, hablando del tema y añadiendo a lo que la hermana Gladys decía, Ujú. es más allá porque nos permite en estos momentos, por ejemplo, yo perdí a mi mamá. Este año para mí fue bien difícil, el primer año sin ella. Fueron momentos bien fuertes para mí, o sea, despedir el año, recibirlo, ella ya no está conmigo, eso también me tenía bien consternada, pero saber que cuando yo me arrodillo, oro con el Padre, oro y le hablo a Él, y en medio de las lenguas es lo que me da el descanso, ¿no? Me da y me ayuda a mí a ver que Dios en todo momento ha estado ahí, que Él me consuela, como Él me deja saber, ella está conmigo, ella está bien, la vas a volver a ver, solamente mantente firme. Entonces, en medio de esa comunicación espiritual sostenida, las lenguas en mi vida, además de que Dios me ha permitido a Él su gloria tener las profecías, ¿no? Dios me ha permitido tener a mí, la gloria es para Él. Me ha ayudado también a mantener a mi familia, a mi nieto, podemos estar juntos. Si Dios nos habla a nosotros, me ayuda, me permite también discernir si hay alguna palabra que no es de Dios, si hay alguna confusión. Esas cosas que el Espíritu Santo nos da, incluyendo el don de lengua, cuando no son de parte de Dios, nosotros podemos discernir y entender, no es mío, nuestro espíritu sabe que es falso. Nuestro espíritu sabe que son forzadas, porque Dios nos permite inclusive tener eso en nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y así es, yo creo que eso es, podemos decir que estamos viendo y es lo que hablábamos en esta mañana, que realmente es algo que viene directamente de Dios. Y, es como mi mamá me contaba que ella se convirtió cuando tenía 15 años y ella veía que todo el mundo hablaba en lengua y decía, yo también lo quiero. Iba a todos los cultos de los jóvenes, iba a todos los cultos y era todo el tiempo ahí buscando y decía, wow, todo el mundo va y no, como que todavía no para ella. Pero dice que hasta el día que ella recibió ese bautismo, es como que el mundo te cambia de 360 grados completamente. Dice que ya no te sientes igual. Dice que ella se sentía tan gozosa al poder tener la experiencia que todos tenían. Imagínate, mi papá era hijo del pastor y todo, y veía que toda la iglesia era metida al 100% y ella vino de un hogar donde no eran cristianos, después más adelante se convirtió sus padres, sus hermanos y todos hoy realmente de una manera u otra sirven al Señor, pero es una perspectiva que es para aquellos que realmente nunca han tenido a Cristo y para los que están con Cristo, todavía el Espíritu Santo es para todos. La primera vez que yo recibí fue en un campamento de jóvenes y yo creía, yo decía, yo lo quiero, yo veía a todos los jóvenes en FMD que estaban más de 1000 jóvenes, eso y yo decía, ¿por qué me siento que todavía yo no puedo? Y el temor, sí, temor te puede paralizar porque a veces te invalida, pero yo me recuerdo ese momento tan especial en mi vida
y tan evidente que digo, wow, me cambió de una temprana edad. Yo tenía 14 años, si no mal me recuerdo, pero en esa trayectoria hubo un grupo de muchachos que también recibieron el bautismo del Espíritu Santo y todos íbamos en el mismo autobús, imagínense, el mismo autobús de regreso a nuestras casas y eso, pero ellos estaban tan llenos que iban en el bus hablando en lengua, estaban en eso y paramos a comer y hablando en lengua y usted puede decir, wow, esto es muy bonito, muy maravilloso, pero me acuerdo un pastor que estaba con nosotros, le dijo, wow, esto es muy lindo, pero el Espíritu Santo se sujeta al profeta. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo para todo. Ya está, imagínate estar en un restaurante, usted no va a ordenar hablando en lengua, usted tiene que ya ir a la realidad, que todo tiene su tiempo, usted tiene que buscar que el condominio propio, poder ser llenado del Espíritu Santo y saber que todo va filtrado por la palabra del Señor, va filtrado por el Espíritu Santo y es el que nos da la fuerza, discernimiento y todo lo demás que usted ha dicho en esta mañana. No sé si antes de entregar al pastor hay una pregunta, comentario para ir cerrando, para que usted vaya y tome su café, su chocolate caliente, porque el frío ha venido a la Florida y quizás esperamos que se vaya pronto. Dios les bendiga a cada uno de Dios ustedes. les bendiga. Yo llegué un poquito tarde, pero oí y sé de quién estaban hablando y yo conozco a esa persona. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque eso, ojalá que toda la iglesia se pudiese conectar cuando se está hablando de esa maravilla, de ese poder que el Señor, pues dijo que enviaría otro consolador que estaría con vosotros todos los días hasta el fin. Y como dijo el hermano, algunos tienen miedo de que el Espíritu Santo los arrebate o caigan al piso o algo, pero uno tiene que dejarse en la mano del Señor para que Él pues haga lo que quiera, transforme, cambie, corrija, liberte, lo que sea que el Espíritu Santo haga en nosotros, porque ahí lo dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios nos daría la capacidad y la verdad y la osadía de hablarle al mundo y de hablarle a la gente que no conocen la verdad. Y le damos gloria y honra al Señor porque hemos conocido ese maravilloso Espíritu Santo. Y ojalá todo el mundo pudiese, toda la iglesia pudiese ser bautizada en ese Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Dios te bendiga. Y yo creo que todos hemos estado en línea y podemos decir que realmente ha sido un tema maravilloso y realmente gracias por estar aquí y le entrego al pastor para que le diga cuándo será la próxima clase, el próximo tema y que mañana usted no se quede en casa, sino vamos a ir a la casa del Señor, todos aquellos que sea posible para adorar y darle gracias en un tiempo, ¿sabe de qué? Primer domingo del año y de Santa Cena, así que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Estamos ya para concluir este bello tiempo. Le damos las gracias a la pastora por estar aquí y traernos una palabra de Dios acerca de lo que es la evidencia inicial física del bautismo del Espíritu Santo. Esperamos que todos hayan aprendido algo acerca de este gran tema y creo que lo más importante, como bien hemos dicho todo, es buscar llenura del Espíritu Santo, porque realmente como creyente es el poder del creyente para poder ser testigo, para poder ser ministro. Y algo que es muy grande para mí es saber que el poder es de Dios. Nosotros no podemos realmente tomar ningún crédito de nada porque la gloria siempre es de Dios y más bien es un don, como dice la palabra, y es algo muy vital siempre tener claro que nosotros realmente somos las vasijas, pero el que siempre se lleva la gloria es nuestro Dios y esto es algo grande que nosotros podemos ser partícipes porque un día Jesucristo nos dijo, es negocio, vale la pena que yo me vaya porque así pueda venir el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo, que nosotros andamos con Él todos los días, que es mucho más de solamente hablar lenguas, es la guía de nuestras vidas. El Espíritu Santo es un rol tan importante y muy grande
porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Esto quiere decir que se trata de nuestra salvación. El Espíritu Santo es algo que no podemos limitar a un clase de un sábado de 9 a 10 de la mañana. Es algo muy, pero muy profundo, y esto es algo tan importante y crucial que todas las busquemos, porque sin ellas no solamente no tendremos este don de hablar en lenguas, sino no podríamos tener una vida eficaz en el Señor. Así que les animamos a todos a buscar este don. Si todavía no lo has buscado, estás a tiempo, porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo en el momento que aceptaste a Dios como tu Salvador, y ese don y esa promesa es para ti. Así que vamos a seguir orando por esto, y queremos dejarles saber que el próximo clase no será el sábado número 10 de este mes, el próximo sábado, ya que tendremos una reunión, la pastora y mi persona, la reunión de pastores de nuestra sección 2, en otra iglesia, donde estaremos, como les compartimos hace poco, todos los pastores en oración, hablando de esto mismo, buscando la presencia del Señor, empezar el año en oración. Y entonces nos reuniremos otra vez el día 17, sábado 17 a las 9 de la mañana. Continuaremos en esta gran clase donde estaremos hablando sobre la santificación. Así que ahí ustedes tienen el panfleto, todos los versículos de referencia estarán ahí, listo para ti. Vamos a estar compartiendo este slideshow como siempre lo hacemos, y la grabación, para que lo pueden repasar. Si quieren compartirlos con sus amigos, familias, amistades, lo pueden hacer. Vamos a estar hablando. La santificación es un acto de separación de todo lo malo y dedicación a Dios. Los versículos claves, como les dije, estarán en el panfleto. Así que vamos a estar preparándonos no para este próximo sábado, sino para la otra, el día 17 a las 9 de la mañana. Con su servidor, que estaremos trayendo esta bella clase, cual ha sido de bendición ya para nosotros, las que hemos leído y estado viviendo una vida, porque la santificación es algo de todos los días. Es un proceso con Dios que nunca se acaba hasta que la obra sea perfeccionada por Jesucristo cuando Él venga a buscarnos. En este mes de enero estamos poniendo por tema, que siempre ponemos un tema al mes, que la conquista supera el miedo. Para los que estuvieron el día 31, este miércoles pasado, pudimos hablar del año de la conquista. El año 2025 fue el año donde pudimos crecer en lo espiritual, en la fe, en la obediencia, la sabiduría, el servir, un crecer en buscar a Dios, un crecer espiritual dado por Dios. Pero ahora Dios nos está llamando al año de conquista. Tenemos por tema a Josué capítulo número 1, versículo 9 como tema para este mes. Así que vamos a estar trayendo la palabra en el día de mañana acerca de la conquista que supera el miedo. Esto va a ser un año que estamos creyendo por la fe que Dios va a hacer algo grande en tu vida, en tu familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro bello país, y todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo vamos a ver en este año, porque la gracia del Señor y la conquista ha llegado para ti y para tu hogar. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Dios te bendiga. Alejandra, Bárbara, nuestra hermana Amén. Cándida, Elizabeth, Eric, Dios te bendiga. Francisco, Gladys, Jesús, nuestra hermana Marta, gracias por estar con nosotros. Noemí, la pastora, y nuestra hermana Vilma. Te invitamos mañana a las 1 de la tarde para atender este culto. Como dijo la pastora, tendremos un culto especial donde estaremos participando de la mesa del Señor a las 1 de la tarde. Así que ven preparado para adorar a Dios, y gracias a ti, Jesús, por estar en esta bella clase que nos está dando las gracias aquí en el mensaje. Gracias a ti, y gracias a Eric también, que aunque no pudiste participar, pero con tenerte aquí en la clase ha sido una bendición y un privilegio para nosotros. Así que muchas bendiciones. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Sepa que este año va a ser algo grande para ti. No porque te lo diga el pastor o la pastora, no, es porque Dios ha determinado que esto sea un año de conquista.
Así que vamos a orar para ser despedido. Como ustedes siempre saben, si hay cualquier pregunta, estamos disponibles 24 horas 7, 365 días al año para ti. No importa la hora, no importando el tiempo, el momento, estamos aquí por ti como siervos, ministros útiles en las manos del Señor, y queremos lo mejor para ti y queremos ver a Dios glorificarse en este año. Así que vamos a orar y darle gracias para ya cerrar este bello y hermoso tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Señor. Señor, gracias porque tú te has glorificado de una manera especial. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido revelada a nuestros corazones y podemos entender, Señor, la importancia de lo que es la llenura del Espíritu Santo, la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo, cuál es hablar en lengua, Señor, que para muchos tal vez es una cosa de locura, pero nosotros entendemos que es el poderío, Señor, es el empoderamiento para nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Podemos entender a través de tu palabra que esto no se puede percibir de una manera natural, porque las cosas naturales para el hombre natural parecen locura, y es porque han de ser discernidos por medio de la persona del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que en este día nos vaya abriendo aún más el entendimiento, Señor, el querer buscarte, el querer, Señor, orar, el querer escudriñar las Sagradas Escrituras, y que podemos ser edificados y ponerlas por obra, ponerlas por práctica, y saber, Señor, que la promesa del Espíritu Santo ha llegado para cada creyente, para cada hijo, para cada persona que lo quiere recibir con corazones abiertos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás sobrando en esta iglesia, en este pueblo, en cada familia, en cada hogar. Sé que tú has venido para traer liberación, para traer sanidad, para traer alegría, para traer, Señor, una palabra para nosotros de parte de ti, Señor. En este día vamos confiando en tu mano, sabiendo que este día sábado tú marcarás la diferencia, Señor, y nos dará descanso, nos dará ánimo para seguir hacia adelante en este bello año, Señor. Y declaramos que este año será un año de conquista, Señor, porque tú vas adelante por nosotros, Señor, peleando y abriendo caminos que nosotros a veces pensamos que había camino cerrado, pero cuando tú vas adelante, Señor, todo es posible, porque para el que cree todo es posible. Gracias te damos. Bendice cada hermano que estén trabajando en sus hogares, con familiares, Señor, que podemos sentirte en este día y estar listos para mañana, ir a tu casa, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa del Señor, oh Señor, para contemplar tu hermosura y adorarte, Señor, que estar en la compañía de otros malignos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te decimos amén, Amén. amén y Amén. amén. Saluda a las personas Amén. que tienes en pantalla y dile Dios le Amén. bendiga. Amén. Dios Gracias los por Bendiciones estar. a bendiga. cada uno. Bendiciones. Abrirse del Bendiciones. frío. Por lo Amén. menos los vemos por ahí. Sí. Ajá, Vilma, estamos te vemos. fijaditos.